Entonces, ¿cuál es la norma oficial que nos va a hablar sobre las cosas de rayos X? Entonces, única norma que se tienen que aprender, la 229, ¿ok? ¿De qué nos habla la norma? Pues nos habla como que de las instalaciones que debemos de tener, que sea plomado, que todos los estudios deben de llevar una solicitud firmada, nos dice que son los POE, que ¿quiénes son los POE? Ocupacionalmente expuestos, ¿ok? Entonces, nos habla también de ciertas definiciones. Aquí tenemos un esquema de un tubo de rayos X que está cubierto por una cosa que se llama coraza. ¿Para qué nos sirve la coraza? Para que no se dispersen los rayos. ¿Para que evitar que salga qué? ¿Y cómo se llama esa radiación? Entonces tenemos nuestro ánodo, tenemos nuestro cátodo que va a tener un estímulo eléctrico, vamos a tener un filamento. ¿De qué está hecho principalmente? Después se va a formar aquí la liberación de los iones para formar los rayos X, y a esto que sale, ¿cómo se le llama? Haz útil, ¿no? Que es lo que propiamente nos va a formar la imagen. Entonces, este haz útil va a chocar con nuestro paciente. Nos vamos a una radiomarca de mano. Y al chocar con el paciente, ¿qué va a liberar? Radiación de dispersión. Radiación dispersa. ¿Okay? Entonces, nuestra principal fuente de radiación dispersa va a ser el paciente. Si yo sumo la radiación de fuga y la radiación dispersa, ¿qué tengo? Radiación secundaria. ¿Y la radiación primaria cuál es? El haz útil. ¿Okay? Muy bien. Ahora, la coraza evita que salga mucha radiación de fuga. ¿Okay? Por lo tanto, la coraza, ¿qué va a ser? ¿Una barrera primaria o una barrera secundaria? Primaria. ¿Y las barreras secundarias cuáles van a ser? Las paredes. Todo lo que tenga plomado, ¿okay? Es decir, los mandiles, los protectores, la puerta, la ventana, todo lo de las instalaciones. Estos serían barreras secundarias. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 10 puntos de radiación, ¿no? 10% de radiación, y aquí me ponen una pared plomada y acá solo llegan 5% de radiación, me está disminuyendo a la mitad. A esto se le llama barrera o capa hemirreductora, es decir, que reduce a la mitad. Si aquí tengo 10% de radiación y acá solamente me llega 9, me está quitando solamente el 10%. A esto se le llama capa desirreductora. Desirreductora 10%, hemirreductora el 50%. Entonces tenemos aquí radiación de fuga, radiación dispersa, haz útil, radiación primaria, secundaria, la coraza, el filamento de tungsteno. Ahora, ¿qué es la dosis umbral? Es la dosis segura. Es decir, por arriba de esta dosis umbral ya puedo tener un daño. Seguimos con cosas que nos dice la norma. ¿Se acuerdan qué significa el principio ALARA? Era la radiación sin causar daño, pero mientras no se perjudicara el estudio, ¿no? Exactamente. Tan bajo como razonablemente sea posible sin afectar la calidad de la imagen. ¿Okay? Bueno, antes que sigamos, creo que ya están todos. Hace ratito su compañera me preguntaba que si el examen va a ser digital o va a ser impreso. En esta ocasión el examen son 50 preguntas. Estoy casi segura que 49 son de opción múltiple y solo una de complementar. O no sé si las 50 quedaron de opción múltiple. No se incluyeron imágenes, pero vienen descripciones de imágenes. ¿Okay? O sea, se les describe la imagen para que ustedes puedan contestar la respuesta correcta. Y 50 preguntas. La siguiente semana la clase no la vamos a tener, los veo directamente a las 12 para el examen. ¿Okay?
Ahora, recuerden que tenemos efectos biológicos, es decir, si rebasamos la dosis umbral ya podemos llegar a tener un efecto biológico. ¿De qué tipo? ¿Determinista o estocástico? Determinista. ¿El estocástico qué es? Que ya no depende de la dosis umbral. De la dosis umbral, sino acuérdense que es una probabilidad de que te dé o no te dé sin tener una dosis umbral límite, ¿ok? Entonces recuerden que tenemos diferentes órganos que hay que proteger principalmente de la radiación. Entonces va a ser el cristalino, tiroides y gónadas. Son los órganos más radiosensibles. Cualquier órgano puede ser afectado por la radiación, o sea, hueso, piel, intestino, pero estos son los más radiosensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que a dosis menores puedo llegar a tener un efecto. Por eso tenemos lentes plomados, protector tiroideo, protector gonadal. ¿Ok? Ahora, en cuanto a principios físicos, ¿qué estudios de imagen utilizan radiación ionizante? ¿Qué otro? Fluoroscopía, densitometría, ajá, mastografía. Que hasta ahorita hemos visto hasta aquí, ¿no? Densitometría y masto no hemos visto. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre los rayos X y la fluoroscopía? Ajá, que en la fluoroscopía utilizamos medio de contraste. ¿Y qué otra cosa? Es más alta la dosis, ¿no? En la fluoroscopía. ¿En quién es más alta la dosis? ¿En una radiografía o en una fluoroscopía? En la fluoroscopía. En la fluoroscopía. Pero recuerden que no es tanta la elevación porque tenemos un potencializador de imagen que hace que con menor radiación podamos ver esto. La principal diferencia es que la radiografía es una imagen estática y la fluoroscopía es ver en tiempo real. Recuerden, la radiografía es como si ustedes tomaran una foto, la fluoroscopía es como si tomaran un videito corto, ¿ok? Y que en esta utilizamos contraste, que ahorita los vamos a ver. ¿Qué utiliza la resonancia magnética? El magnetismo. Entonces, ¿a qué parte de nuestro electrón le pega la radiación ionizante? Al electrón. Recuerden que lo saca de órbita, saca el electrón de órbita y al sacarlo de órbita deja de ser electrón y se convierte en una partícula cargada eléctricamente, es decir, un ion. Y la resonancia magnética, protones. Y principalmente al Hidrógeno. hidrógeno. ¿Ok? Y el ultrasonido, que Esos son principios, ondas. Sonido. ondas de sonido. Entonces, aquí tenemos los transductores. ¿Qué transductor es este? Cóncavo o convexo. ¿Para qué se utiliza? Para unidades más, bueno, para órganos más hondos, ¿no? Más profundos. Más profundos, ¿ok? El lineal, Para vasos y arterias. vasos, arterias, tiroides, mama, músculo, tendones, o sea, cosas de menor profundidad. Para testículo también se utiliza el lineal. El endocavitario para ver próstata, útero y ovario, ¿ok? Y aquí tenemos el del ecocardiograma, que ese pues no lo utilizamos nosotros, pero sería un sectorial, uno más chico. Medios de contraste. Tenemos 4 principales medios de contraste. El primero, el bario. Vías de administración del bario. Oral. Oral. ¿Intravenosa también? No. Transrectal. Entonces, ¿para qué estudios los voy a ocupar? Ya me dijeron que principalmente para fluoroscopía, es decir, esofagograma. Ajá. Serie esofagograma. Colon por enema. Si quiero ver intestino delgado, ¿cómo se llama? Que les dije que se tomaban radiografías cada 15 minutos hasta que todo el intestino delgado se opacificara. ¿Se acuerdan? Sí, ultrasonido transversal, ¿eh?
Entonces recuerden que aquí los nombres son muy fáciles, depende de lo que quiero ver. Si quiero ver el esófago, esofagograma. La serie esófago gastrodenal, colon por enema, tránsito intestinal. ¿Okay? Entonces para esto se daría vía oral, vía transrectal, vía oral. El gadolíneo, ¿en dónde se utiliza? ¿En qué estudio de imagen se utiliza? Hay fluoroscopía como opciones, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido. ¿En cuál se utilizará el gadolínio? ¿No? En la resonancia. Recuerden que es un medio de contraste ferromagnético, o sea, va a responder también al magnetismo. El gadolínio también tiene eliminación vía renal, entonces también deberíamos de valorar nuestros niveles de creatinina. ¿Okay? Después tenemos el contraste hidrosoluble, que puede ser iónico o no iónico a base de yodo. Este puede administrarse vía intravenosa y también vía oral. Y aquí, como su principal vía de eliminación va a ser vía renal, necesitamos que la creatinina esté por debajo de 1.2. Si tenemos pacientes con creatinina 1.3 hacia arriba, hay que pedir una valoración por nefro. A veces los pacientes solo llegan deshidratados, los hidratan, se corrige la creatinina y se puede hacer el estudio. Y el último que tenemos es el aire. Entonces recuerden que tenemos técnicas de doble contraste, que es administrar qué y qué. Bario y aire. ¿Okay? Ahora, el aire, ¿cómo se ve? ¿Radioopaco o radiolúcido? ¿Okay? Se ve oscuro. Por lo tanto, este va a ser un contraste negativo. ¿Y estos cómo se ven? Medios de contraste positivos. ¿Okay? Contraindicaciones de los contrastes. ¿Cuál es la contraindicación del bario? Perforación. Si lo administramos y tiene una fístula, una perforación a nivel de esófago, podemos causar, y se va vía aérea, podemos causar neumonitis química. Aunque antes había un estudio que se llamaba broncograma y se les daba bario y todos los bronquios se opacificaban, pero pues porque no había otra cosa. Contraindicación del gadolínio, pues que sea alérgico al gadolínio o que tenga pues su creatinina por arriba de 1.2. Contraindicaciones del hidrosoluble. Este acuérdense que es nefrotóxico, entonces que la creatinina esté por arriba de 1.2 o que tenga alergia al medio de contraste o alergia a muchos medicamentos o a los mariscos. No es una contraindicación absoluta porque se pueden premedicar los pacientes. Y contraindicación del aire, por ejemplo, si estoy buscando divertículos, entonces tendría contraindicado administrar aire en un colon por enema por el riesgo de romper un divertículo. ¿Okay? Ahora, ¿quién inventó cada cosa? ¿Quién inventó los rayos X? Conrad. Wilhelm Conrad Röntgen. ¿Ok? Y aquí está Bertita con su nombre. ¿Quién inventó la tomografía? Fueron dos personas. ¿Se acuerdan de esto que ni se van a acordar? Honsfield y quién? Corman. Y la resonancia magnética, que aquí lo maté, pero es esta barba.
Damadian. ¿Ok? Entonces, solamente se tienen que aprender 4 nombres. Röntgen de los rayos X, Hounsfield y Cormack de la tomografía, Damadian de la resonancia magnética, bueno, 5 nombres. Del ultrasonido, el principio del ultrasonido, Pierre Curie, y del ultrasonido Doppler, pues Doppler. Doppler. Les decía a los del grupo pasado que el principio físico del Doppler, ven que les dije que había un capítulo de Big Bang Theory que explicaba Sheldon Cooper. Ayer estaba viendo La Cotorrisa en el capítulo, no sé si sea el último, según yo no, creo que es el antepenúltimo, donde va Alex Fernández y Fran Evia y Ricardo Pérez hablan del capítulo de Big Bang Theory y explica muchísimo mejor el efecto Doppler. Dice, no, pues es como la ambulancia, así como lo explicamos aquí, en 3 segundos lo explico. Entonces ahora La Cotorrisa no se dice. Y creo que ya. Entonces recuerden que el número mágico en imagen es 3. El nombre mágico para la tomografía es Hounsfield. ¿Quién lo inventó? Hounsfield. ¿Las unidades cómo se llaman? Hounsfield. ¿Cómo se llama el efecto que produce el metal? Hounsfield. Ahora, única fecha que se tienen que aprender es cuando se inventaron los rayos X. ¿Y cuándo fue? 1895. ¿Qué día? 8 de noviembre. Con esta pregunta, fíjense bien en las respuestas. Vean bien el año, el día y el mes. Entonces aquí les pongo una diapo de la historia súper resumida de los rayos X. En 1895 se da la invención de los rayos X por la publicación del artículo sobre una clase de rayos de Röntgen. Aquí tenemos la primera mano histórica, que fue la mano de Berg. Sí les he dicho, o no sé, bueno, creo que, no me acuerdo si les he dicho, no sé si ustedes sepan que, por ejemplo, en París está el Museo de Madame Curie y su diario todavía está envuelto en cristal con recubrimiento para la radiación, porque a la actualidad sigue liberando niveles súper tóxicos de la radiación. Y ese museo creo que es gratis todo el año. Ahora, las 5 densidades radiológicas en orden, ¿cómo van? Densidad calcio y metal. Entonces van en ese orden de lo más radiolúcido a lo más radiopaco. ¿Okay? ¿Y esto por qué da? Porque recuerden que los rayos X tienen una capacidad de penetrar ciertos tejidos, ¿no? Que fue lo que vio Röntgen cuando puso a Berta ahí detrás del tubo de rayos X. Ahora, la nomenclatura. ¿Cómo se dice lo blanco en rayos X? En tomografía, hiperdenso. En resonancia, hiperintenso. Y en ultrasonido, hiperecoico, hiperecogénico, y nos falta uno, ecogénico. Recuerden que el iso es cuando yo comparo dos cosas y son iguales. Isoecogénico, isoecoico, isointenso, isodenso. ¿Okay? ¿Y cómo se dice lo que se ve oscuro en rayos X? En tomografía, en resonancia, y nos falta uno, ¿no? Anecoico. ¿Para qué se utiliza el anecoico? Cuando es todo negro en ultrasonido.
qué cosas pueden ser anecoicas? Generalmente lo que es líquido, es decir, es algo totalmente, que deja pasar totalmente las ondas de sonido, que se ve completamente oscuro. Entonces generalmente va a ser el líquido. Por ejemplo, un quiste, las arterias y las venas, la vesícula biliar, la vejiga, por ejemplo la ascitis, el derrame pleural, ¿eh? Todo eso va a ser anecoico y es algo profundamente oscuro o negro completamente. ¿Okay? En cuanto a tomografía, recuerden que la tomografía tiene la capacidad de hacer una representación numérica de qué está compuesto el tejido y nos da unos números que se miden en unidades Hounsfield, ¿no? Siempre en mayúsculas por Hounsfield. Entonces, ¿cuáles son las más importantes que deben de recordar? El aire, que es lo más negativo, el agua, que es lo más neutro, lo más positivo el hueso, y acá ¿qué estaría? El metal. Por ejemplo, la sangre estaría más o menos aquí, la grasita estaría más o menos aquí, menos 20. ¿Okay? De menos 20 hasta menos 100. Lo más negativo el aire, lo más positivo el hueso y seguido el metal, lo más neutro el agua. ¿Okay? Ahora, la resonancia magnética. Recuerden que resonancia magnética tenemos muchas secuencias. Como solamente vimos la física y no hemos visto alguna patología como tal en la que lo utilicemos, hay que recordar que hay secuencia T1 y T2 y la forma más fácil de diferenciarlas es viendo el líquido. Recuerden que el líquido en una secuencia T1 se comporta hipointenso y en una secuencia T2 hiperintenso. ¿Okay? Para la fluoroscopía, para la tomografía, para el ultrasonido, pues no tenemos contraindicaciones absolutas para la realización de estos estudios. Para la resonancia magnética sí. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones de la resonancia magnética? Un marcapasos. Marcapasos, Que no tenga metal. que no tenga metal. Prótesis. Recuérdense que las prótesis, si son de titanio, son completamente seguras, ¿no? ¿Qué otra cosa? O sea, hay que evitar entrar con artefactos metálicos, ¿no? Pero en cuestión del paciente, marcapasos, prótesis, ¿qué otra cosa? Aretes, claustrofobia, monedas. ¿Qué otro aditamento médico está contraindicado entrar, igual que el marcapasos? Los brackets, por ejemplo, si interfieren con la zona, hay que quitarlos. Pero contraindicación como tal, marcapasos, implantes cocleares. ¿Okay? Todo lo demás hay que evaluar si no interfiere con la imagen. Marcapasos, implantes cocleares, a menos que el paciente o el médico nos diga qué modelo es y sea un modelo seguro para entrar a la resonancia, pero generalmente los pacientes no saben, entonces no los metemos a la resonancia. Todas las demás que me dijeron, monedas, sillas de rueda, tanques, tarjetas bancarias, reloj, brackets, prótesis, tatuajes, perforaciones, hay que evaluar si no interfieren con la zona, si no hay que retirar. ¿Okay? Ahora, aquí les pongo dos radiografías. Ambas radiografías son de tórax, son tele de tórax, las dos. ¿Cuál está bien tomada y cuál no? La 1 o la 2 está bien tomada. La 1. La 2, ¿por qué no?
Cerca las clavículas están muy... Las escápulas, las clavículas se encuentran abajo. ¿Qué otra cosa? No se alcanzan a distinguir los arcos intercostales. Exacto. Los espacios intercostales, ¿no? Entonces ya vimos que las clavículas están muy hacia abajo, ¿no? Entonces las escápulas sí alcanzan a estar por fuera del parénquima, que la vemos aquí, y más o menos acá. Pero seguramente esta radiografía el paciente no inspiró adecuadamente, por eso nos vemos hasta cuántos espacios intercostales debemos de ver. 7 u 8. No, para que esté bien tomada, ¿cuántos debemos de ver? De 10 a 11, ¿ok? Y aparte alguien más dijo la técnica, ¿cómo se ve? Se ve más radiopaca, ¿no? Entonces recuerden las consideraciones técnicas para la radiografía de tórax. Ahora, ¿qué proyección es? Aquí nada más hay dos, antero-posterior o postero-anterior. ¿Qué creen que es? Antero-posterior. Antero-posterior. ¿Por qué? Porque el problema, no, profesor. Por las clavículas, ¿no? Por las clavículas y qué otra cosa Las costillas también, ¿no? Porque la otra área puede ser exactamente, las costillas. Y aparte aquí nos dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué le suena? Portero. Portátil. Pues recuerden que todas las portátiles son antero-posterior. Hace rato les pregunté, por eso les dije portero. ¿A qué les suena por? ¿Esta qué es? ¿Antero-posterior o póstero-anterior? Póstero-anterior. Es decir, una tele de tórax. Ahora, la primera, ambas son radiografías de abdomen. Espérenme, no contesto. La número 1, ¿en qué posición está el paciente? ¿De cúbito dorsal o en bipedestación? De cúbito dorsal. ¿Y la 2? Bipedestación. ¿Por qué? Por los niveles. Por los niveles. ¿Ok? Recuerden que en la del cúbito dorsal no vamos a ver niveles porque pues, el aire se distribuye. Pero si está en decúbito dorsal y la tomo lateral, ahí sí puedo ver niveles, que es cuando mi paciente no se puede poner en bipedestación. ¿Ok? Se va el aire hacia arriba. Ahora, componentes del perfil cardíaco derecho solamente tenemos dos. La pared de la vena cava superior y la aurícula derecha. Del lado izquierdo tenemos 5. Botón aórtico, tronco de la pulmonar, ¿aquí qué iría? Aurícula. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Y aquí qué nos falta? El ángulo. ¿No era la ventana? La ventana, aorto, pulmonar. ¿Ok? Entonces, del derecho solamente tenemos 2, del izquierdo tenemos 5. ¿Ok? Les repito, el examen no incluye imágenes, pero no quiere decir que no se describan las imágenes, como por ejemplo aquí, para que ustedes den el diagnóstico. Ahora, ya vamos a pasar con el resumen de las patologías. Entonces, recuerden que si yo quiero valorar algo a nivel de tórax, ¿con qué estudio de imagen inicio? Con una radiografía de tórax. ¿Qué radiografía? Una tele de tórax. ¿Ok? A menos que quiera ver costillas. Si quiero ver costillas, ¿qué? Tórax óseo. Si quiero ver mediastino, sí puedo iniciar con una tele de tórax, pero recuerden que aquí los hallazgos son como más sutiles. Podemos ver ensanchamiento del mediastino o una opacidad unilateral. ¿Se acuerdan que les dije que había aquí un signo de la vela que donde se veía el timo en niños y solamente se ve de un lado? Entonces les puse esta imagen porque creo que esto no se los había dicho. Que tenemos una mnemotecnia para hablar de las lesiones del mediastino anterior. Y es la mnemotecnia de las 4 T's. Esto nos dice que cuando está afectado el mediastino anterior puede ser bocio tiroideo, limoma, teratoma y como pues no quedaba el linfoma, terrible linfoma, ¿no? Para que quedaran las 4 T's. Ahora sí. Para parénquima pulmonar, ¿con qué estudio iniciamos?
duodeno, Serie de serie esófago gastrodenal. Para intestino delgado, tránsito. para hígado y vesícula, ¿con qué estudio puedo iniciar? Con ultrasonido. Para páncreas, ultrasonido, a excepción de qué? Laboratorio. Pero de imagen. No, sería tomografía. Tomografía, ¿en qué casos? Cuando Solo para ver el grado de páncreas. Pancreatitis, ¿ok? Para colon, ¿qué puedo utilizar? Colon por edema. Para apéndice, tomografía en adultos, tomografía de inicio, en adultos, en adultos, ultrasonido en En niños, niños menores en de niños 5 y en años. Personas de la en niños ultrasonido. Menores de 5 años. en embarazadas. ¿Ok? Ahora, para dolor abdominal, ¿con qué estudio de imagen inicio? Una radiografía. Y acuérdense siempre de poner el nombre completo a la radiografía. Entonces, ¿qué radiografía pedirían para dolor abdominal? Radiografía de abdomen, ¿qué más? Que son las que vimos acá. Siempre hay que pedir en dos proyecciones, es decir, en decúbito dorsal y en bipedestación. Porque si, por ejemplo, en las respuestas viene radiografía de abdomen y luego viene radiografía de abdomen en decúbito dorsal y en bipedestación y luego viene tomografía de abdomen y así, ¿cuál sería la respuesta más correcta? Proyección. Para patología de vesícula biliar, de vía biliar con el ultrasonido, ¿ok? A excepción de la colangioresonancia, que sería el gol estándar de la litiasis a nivel del colédoco. Para pancreatitis, pues la tomografía, y la tomografía, acuérdense que siempre debe de ser con contraste intravenoso y a las 72 horas de haber iniciado los síntomas. Para tumores y metástasis, ¿cuál es el mejor método de imagen? Antes de la resonancia. La radiografía. La tomografía con contraste intravenoso sería el gol estándar. ¿Ok? Para procesos pulmonares podemos empezar con una radiografía, si no es concluyente, con una tomografía. ¿Para cuánto? Para procesos infecciosos a nivel pulmonar, radiografía, y si no es concluyente, la tomografía. Entonces, recuerden que para tumores y metástasis lo mejor es la tomografía con contraste intravenoso, vesícula ultrasonido, tomografía para páncreas, dolor abdominal, habrá que empezar con una radiografía. Para riñón, ¿con qué empezarían? Con un ultrasonido. Si no es concluyente, aquí también ya nos vamos a una tomografía. Inclusive tenemos urografía. Para testículo y epidídimo, ¿cuál es el mejor método de imagen? Ultrasonido. Aquí, si por ejemplo yo veo un tumor testicular o un tumor del cordón espermático o del epidídimo y lo quiero estadificar, entonces me sirve la tomografía. Si yo veo una lesión testicular que por ultrasonido no es concluyente, entonces me sirve la resonancia magnética. Aquí no hay un orden de decir primero ultra, luego TAC y luego resonancia. Es para qué lo quiero el estudio, para estadificar tomografía, para caracterizar mejor una lesión, resonancia magnética. Generalmente con el ultrasonido es más que suficiente. Podemos ver procesos infecciosos inflamatorios del testículo, del epidídimo, trauma testicular, torsión testicular, tumores, principalmente. Por ejemplo, la semana pasada, no recuerdo qué día, un paciente que estaba en terapia intensiva se despertó y se arrancó la sonda Foley y sospechaban de trauma a nivel de la uretra. Entonces le pidieron un uretrograma retrógrado, pero no pasó el contraste. Y luego le pusimos una sondita en la fosa navicular, o sea, en la punta del pene, se le pasó solución salina y le hicimos un ultrasonido de pene para ver la zona de estenosis de la uretra, porque con el estudio contrastado no funcionó y con el ultrasonido fue más que suficiente. Una
por abajo de la uretra. Y ahora sí, ya casi termino. ¿Qué signo radiológico es este que está aquí? Ah, ese es ¿Cola de ratón o pico de ave? ¿Y a qué se asocia? Del esfínter. ¿Pero cómo se llama esa patología? O sea, la fisiopatología es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Sí produce cierto grado de estenosis, pero la patología, ¿cómo se llama? Empieza con A, aneurisma. ¿no? No. Acalasia. ¿Ok? Segundo signo radiológico, ¿cómo se llama y a qué se asocia? Espasmo esofágico difuso. ¿Y cómo se llama este signo radiológico? Arrosariado o sacacorchos. Este, que seguro todos se lo saben, alas de mariposa, y se asocia a Edema pulmonar. edema pulmonar. Signo del diafragma continuo, ¿a qué se asocia? Se ve radiolúcido, entonces, ¿qué puede ser? A neumomediastino o neumoperitoneo, es decir, aire localizado de forma ectópica. Obviamente también tienen que repasar derrame pleural, neumotórax, Sí, pero sí, puede. borramiento del psoas derecho, ¿a qué se asocia? Apendicitis. Apendicitis. ¿Qué quieres? Es neumomediastino. Entonces, recuerden también repasar Hay aire. causas de obstrucción intestinal. ¿Cuántos niveles hidroaéreos debemos de ver en la obstrucción? No más de tres. Diferentes Ajá. niveles en la misma asa. Ajá, a diferente altura en la misma asa. El intestino delgado que mida más de 3 centímetros, la dilatación de las asas, que no haya aire en el ámpula rectal. Signos radiológicos a nivel de abdomen. Vimos el defecto de llenado positivo, el negativo, el de grano de café, borramiento del psoas, carga fecal del ciego. En esófago vimos cola de ratón, pico de ave, sacacorchos, alas de mariposa en tórax. En tórax vimos alas de mariposa, vimos el signo de la vela, el signo del diafragma continuo, principalmente. En cuanto a patología de tórax, recuerden repasar qué es el patrón alveolar, qué es la consolidación y el cuadrito que les mandé, ¿no? De cavitación, quiste, bula, bronquiectasia y creo que ya. Hay que contarle lo del embarazo. No, pero mira, lo de la llena que te dije.